Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Meditar detenidamente en esta porción de la Escritura nos ayuda a no solo enfocarnos de lleno en lo que es la pesca milagrosa, que es donde usualmente ponemos los ojos. El acercamiento nos permite ver detalles que pasamos desapercibidos y que son relevantes, puesto que en conjunto nos proporcionan lecciones de vida que edifican, alientan, instruyen y nos consuelan, y nos brindan aspectos a tomar en cuenta en nuestra andadura cristiana. Por lo tanto, iremos meditando en la medida de lo posible en algunos de los versículos con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro Señor resucitado se aparece por tercera vez y ahora a 7 de sus discípulos. ¿Y dónde tuvo lugar ese encuentro? Al norte, en Galilea, en el mar de Tiberias, conocido también como el mar de Galilea. En ese lugar, los discípulos fueron testigos de señales admirables que impactaron sus vidas. Fue ahí donde escucharon las enseñanzas majestuosas de su maestro. En ese mismo espacio, lleno de tantos recuerdos, tuvo lugar este encuentro con el resucitado. Y estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 2. Algo a destacar en esta porción es que estaban juntos, lo que indica compañerismo, lo que indica hermandad. Dice Eclesiastés 4:9, 10 y versículo 12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El trabajo del ministerio en equipo es parte de la voluntad del Señor, puesto que es en la unidad que Dios se manifiesta. Y más adelante lo volveremos a encontrar juntos y en unanimidad. En Hechos 1:14 y 2:44 la Escritura nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Y todos los que habían creído estaban juntos, juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 3. Pedro, el hombre de iniciativas, el hombre dinámico, en el atardecer, que es el momento idóneo para pescar, determina hacerlo. Simplemente avisa a sus compañeros que va a pescar y los demás deciden acompañarle durante aquella noche y el grupo embarcó. Pero aquella noche no pasó nada, no pescaron. Y tuvo que haber sido evidente la decepción de una actividad sin resultados, una actividad fallida por completo. Pero Dios, en su misericordia y bondad, le bendijo con la presencia de Jesús al terminar una labor que resultó fatigosa y estéril, porque Él provee de aliento y renueva las fuerzas de los suyos. En Isaías 40:29 dice la Escritura: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 4. Los cansados hombres, luego de una noche de trabajo, no pescaron en lo absoluto, estaban retornando a la orilla y Jesús estaba en la playa en el momento más oportuno. El resucitado les esperaba. Quizás estemos pasando días fatigados, trabajados o áridos, donde los problemas de la vida nos agobian. Y quizá en la calma de la noche nuestros pensamientos bogan mar adentro en la barca de nuestra mente. Y hemos tomado las redes con nuestra fuerza. Y nada, no hay resultados. Damos vuelta y vuelta navegando y el problema sigue ahí. La provisión no llega. Tiramos la red y sigue sin resultados, sin pescar nada. Y en la metáfora de la vida, al fin regresamos a la orilla de nuestra realidad. Es en las horas bajas cuando el Señor se aproxima al cristiano, que tiene puesta su esperanza en Él. Así como esperó al grupo de hombres que toda la noche pescaron sin resultados, así nos espera siempre a nosotros. Y alabado sea su santo nombre. Dijo David: en ti he esperado todo el día. Salmos 25:5. Y también en el 41 dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y no importa el lugar, la hora o la circunstancia, el Señor siempre se hace presente y llega a tiempo. Y ejemplo tenemos en el Evangelio. En otra ocasión, Jesús fue a ellos en el mar tormentoso y agitado por el viento y asistió a la necesidad de quienes estaban en dificultad. En el transitar cristiano, cuando se está en medio del mar tempestuoso de la vida, Jesús viene caminando sobre él y acude a la necesidad del creyente. ¿Lo creemos? Amén. Le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Y en esta ocasión la travesía termina. Llegan a la orilla luego de una noche trabajosa. Y la metáfora surge, una imagen que alienta nuestra vida. Es un cuadro esperanzador en el que vemos que al término de nuestra fatigada vida, el Señor nos espera. Allí estuvo siempre. Porque en los momentos sombríos de nuestra existencia, a veces podemos desfallecer, pero fieles son sus promesas. Ejemplo tenemos en la palabra. Estuvo con José en medio de la adversidad, nunca le abandonó. Estuvo con Daniel en el pozo de los leones, con Jonás en el vientre del pez, con Misael, Ananías y Azarías en el horno de fuego, con el pueblo de Israel mientras hacían su travesía por el desierto. Fue su proveedor, sustentador y su Señor. Y la lista sigue. Y ahora está contigo y conmigo, porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Les dijo:
hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Versículo 5. Una respuesta corta, no. Y el Señor conocía la situación. La respuesta de ellos manifiesta la necesidad. Señor, no tenemos nada. Cuando las manos vacías se alzan al cielo, no hay duda que serán llenas de la provisión de su gracia. En Mateo 6, 25, 34 la Escritura nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y él dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ante la necesidad de los discípulos sigue la instrucción del Señor. Echad la red a la derecha de la barca, y el milagro se produjo. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, 27 y Mateo 19, 26. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Y qué necesitamos para vivir en victoria? Una relación vivencial con Cristo. Solo así viviremos victoriosamente la vida cristiana. El Señor demanda obediencia incondicional a lo que Él establece, ya que es el camino de la obediencia en donde están las bendiciones para el cristiano, porque hemos sido salvos para obedecer. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta debe ser la forma natural de la vida cristiana. Obedecer. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Lo que el Señor dice es muchas veces contrario a la lógica del hombre, que habían pescado toda la noche, pero no habían tenido resultados. Pero ahora la instrucción, echad la red. Por 7 años los madianitas, cual langosta, devastaron la tierra de Israel. Y clamaron los hijos de Israel al Señor a causa de sus enemigos. Jueces 6, 7. Y aquí viene a lo que en nuestro parecer se sale de la lógica. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Jueces 7:12. Humanamente hablando, Israel no podía hacerles frente, pero aquí viene la intervención del Señor. El ejército que acompañaba a Gedeón era al inicio de 32,000 hombres, pero Dios quería probar la fe de este juez y le hizo disminuir el número de los hombres de guerra hasta quedar solo 300 guerreros. ¿Y cómo era posible que se librara una batalla siendo que el enemigo era totalmente numeroso? ¿Cómo era posible? Porque la promesa ya había sido dada a Gedeón por parte del Todopoderoso, puesto que le había dicho que él libraría a su pueblo de la opresión de los enemigos. Jueces 6:14. Y él creyó las palabras del Señor, y la fe obró en Gedeón de tal manera que afrontó la acción contra un gran ejército confiando plenamente en la provisión de Dios. Y no fue con espada, sino con trompeta, un cántaro vacío en cuyo interior ardía una tea.
Jueces 7:16. Porque como dice la Escritura, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y los discípulos obedecieron y echaron la red, tal como Jesús se los había ordenado. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Versículo 7. El que estaba a la orilla era el Hijo del Altísimo, el ungido del Señor. Por tanto, le era menester a Pedro acomodarse la ropa en señal de respeto. Es cierto que el Todopoderoso no tiene en cuenta nuestra apariencia exterior, pero una cosa es cierta: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si llevamos esto al plano espiritual, podemos decir que las vestiduras particulares del cristiano responderán a lo que la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. John Bunyan, en El progreso del peregrino, ilustró perfectamente el impacto que ante el mundo el cristiano hace, cuando sus vestiduras, conducta y vocabulario son celestiales y no carnales. Y leo: siendo el vestido de los peregrinos muy diferente de los que comerciaban en aquella feria, la gente no se cansaba de mirarlos. Unos decían que eran tontos, otros que eran locos y otros que eran extranjeros. Y muchos se maravillaban de sus vestidos, no menos se asombraban de su hablar. Hablaban el idioma de Canaán. Y la gente de la feria hablaba el de este mundo. El progreso del peregrino, capítulo 13. Y al estar en la presencia del Señor, debemos darle respeto, honor y honra. Y esta es la gran lección de Pedro, que prontamente se puso en condición respetuosa porque el Señor le esperaba en la orilla. David dijo en el Salmo 15, del 1 al 5, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Este era el regalo de la gracia que el Señor hacía a quienes, trabajando toda la noche, no habían pescado nada. Algo a destacar es que cada uno de los que salieron a pescar era diferente, con personalidades distintas, pero con una misma misión. Todos estaban juntos. Pedro dijo que iría a pescar y enseguida los compañeros de ministerio le siguieron. La obra del Señor progresa, su misión prospera en la unidad real de los creyentes comprometidos en ella. Por esta unidad de la Iglesia oró el Señor en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El doctor Francisco Lacueva dijo: cuán grandes son las diferencias entre unos creyentes y otros en la forma de servir y honrar a Jesucristo. Y sin embargo, Él los acepta a todos. No hay por qué censurar a Pedro por haberse echado precipitadamente al mar, sino que debe ser alabado por su celo y por la fuerza de su amor al Señor. Tampoco hay por qué censurar a quienes, como María de Betania, se despreocupan de las cosas de este mundo para sentarse a los pies del Maestro, mientras que otros le sirven mejor en medio de los quehaceres cotidianos y en negocios seculares, no profanos,
ya que nada hay profano para un verdadero creyente. Mientras Juan contempla a Cristo y Pedro se arroja al mar, los otros discípulos continúan en la barca, arrastrando la red de peces y trayéndola a la orilla. Estos no deben ser censurados como si fueran mundanos, puesto que se puede ser tan fiel a Cristo sirviendo a las mesas como predicando el Evangelio. Y cita Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y si Cristo estaba complacido con todos ellos, también nosotros debemos estarlo. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y trasladando este portento a la proyección de la iglesia, en lo que a evangelización se refiere, sabemos que los recursos humanos, la red que usamos para alcanzar a los perdidos puede romperse. Pero una cosa nos da descanso, y es que el que da la misión cuida también de los instrumentos. Puede que sean instrumentos pobres y débiles en apariencia, pero cumplen con la misión del Señor, porque la gloria de la pesca, en sentido de evangelización, no es del instrumento, sino del Señor. Por ello los 300 hombres, junto con su líder Gedeón, debían gritar: por Jehová y por Gedeón. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Jueces 7, del 18 al 20. La gloria de la batalla fue del Señor y no de Gedeón. Ellos eran solo instrumentos en las manos del Señor. Es Dios el que actúa y nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Le dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¡Qué privilegio! El Señor les invita a desayunar y les trata como amigos. Y siempre será así para nosotros. El Señor ha provisto de todo lo necesario para hacernos sentir su compañía en cualquier circunstancia y en cualquier momento o situación. Así como invita a sus discípulos, nos invita a nosotros a acercarnos a Él que está en el trono de gracia para encontrar el socorro oportuno en nuestras necesidades. Y nada ni nadie puede separarnos de su amor y de su dulce compañía. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y está con nosotros también en la angustia. Salmos 91, 5. Los discípulos flaquearon en los momentos cuando el Señor fue capturado. Todos le abandonaron, a pesar de sus promesas de lealtad y fidelidad. Pero el deseado de nuestros corazones no los rechazó, sino que les invita a la orilla de la playa a disfrutar de su compañía y a participar de su comunión y amistad con Él. Porque el Señor es gracia y misericordia, y asimismo el Señor busca al cristiano que ha dejado el camino angosto, no para sancionarle, sino para llevarle de nuevo a su redil, para cuidar de él e invitarle a mantener comunión. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Jesús tiene siempre provisión abundante para las necesidades de los hijos, de sus hijos. Filipenses 4, versículos 4, 6 y 19 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta palabra es una realidad en cada uno de nosotros. Detengámonos un momento y pensemos sobre las bendiciones y la provisión que nuestro Señor nos ha dado esta semana. Si todos testificáramos
de esas bendiciones que Él nos da, de esas bendiciones que hemos recibido, el culto se alargaría hasta mañana y tiempo nos faltaría para contar sus maravillas. David expresó en el Salmo 103, 1-5: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Con un pan y un pez proveyó para el desayuno de aquellos que habían trabajado toda la noche y sin resultados. Y su provisión no es para que le admiremos o nos asombremos por la abundancia que nos da, es para que le veamos a Él como el Señor. Todo lo que hace día a día por nosotros debería de servir de atractivo para que digamos en lo más profundo de nuestro corazón: es el Señor. Solo cuando así le consideremos, experimentaremos la victoria permanente en Él. Y los que habían estado con Él esa mañana testificaron más adelante que habían comido y bebido con Él después de la resurrección. Hechos 10, 40, 41. Y nosotros, con nuestras acciones y con la gratitud que embarga nuestro ser por todas sus bondades, testifiquemos de su grandeza, de su amor y de sus cuidados a todos los que el Señor ponga en nuestro camino. Y junto con el salmista digamos: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 1. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Según el Evangelio de Juan, la primera manifestación del resucitado fue el mismo día de la resurrección, Juan 20, 19, 23. La segunda 8 días después, Juan 20, 24, 29, y la tercera en esta ocasión. Aplicando este versículo a nuestras vidas, el Señor nos dice también: es la tercera vez. ¿Hemos sacado provecho de las dos anteriores? Como cristianos, somos responsables porque puede que no tengamos más oportunidades para ver la gloria del Señor. Él se manifiesta a nosotros para que le admiremos, conozcamos y para que sigamos el camino que ha trazado con su ejemplo. ¿Cuántos milagros nos ha hecho? ¿Cuántas veces se ha manifestado a nuestras vidas? Le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11, 40. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 18. Así que alabemos al Señor, porque siempre estará en la orilla de la playa con toda bendición para ti y para mí. Y acerquémonos a Él con corazones contritos y humildes, en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Con manos vacías, pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. E invitémosle a que suba a nuestra barca para tener comunión con Él y para que bogue junto a nosotros como capitán. Porque solo en Él, como dice Hebreos 6, 19, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Versión Dios habla hoy. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Dios es bueno. Amén.
y para siempre es su misericordia. Adorémosle. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque cada día es un milagro, porque estás a la orilla, porque allí nos esperas después de días de trabajo, de noches quizá en vela, donde le damos vuelta a las situaciones, pero tú tienes la salida para cada situación. Tú tienes puertas abiertas para mis hermanos. Tú vas a proveer trabajo, Señor, y sanidad a los que lo necesiten. Vas a proveer consuelo a aquellos que por diferentes razones están tristes. Gracias, Señor, por mirarnos a nuestros ojos cada día. Gracias, Señor, por decir nuestro nombre, por invitarnos a tener comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a estar apegados a ti, a amarte con todo nuestro corazón y a esperar en ti, en silencio, como dice Lamentaciones, la salvación del Señor, en silencio. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. El pueblo de Israel no tenía salida. Estaban en Piairot, frente al mar, y venían los egipcios que les pisaban ya los talones. Era un callejón sin salida prácticamente. Pero luego le dice, la fe puesta en el Señor de Moisés. Estad tranquilos y ved la salvación de Jehová. Jehová peleará por vosotros. El Señor de los ejércitos, hermanos, es el que pelea por nosotros, por usted y por mí y por nuestra familia. Que el Señor les bendiga.